Cuando una esposa y madre muy querida fue encontrada muerta en su casa en uno de los suburbios más ricos de Texas, las sospechas se dirigieron de inmediato al sospechoso habitual, el esposo. Pero, como pronto descubrirían los investigadores, esto distaba mucho de ser un homicidio común y corriente. Hola detectives. ¿Recuerda contarnos qué teorías tienen? ¿Han logrado descifrar alguna pista que se nos haya escapado? ¿Logran entender la mente de estos criminales? No olviden suscribirse para dejar sus pistas y opiniones, su voz es clave en esta investigación. Continuemos. Este es uno de esos raros casos en los que ninguno de los involucrados se comporta como esperas y cada suceso no se desarrolla como esperas. Echemos un vistazo. El acaudalado barrio de River Oaks se compone de unos pocos miles de viviendas de lujo en el centro de Houston. El auge petrolero de Texas trajo una oleada de riqueza a este enclave suburbano en la década de 1990. Hoy en día, las calles de River Oaks están llenas de mansiones millonarias. Fue a este barrio a donde se mudaron los Angleton, Robert o Bob Angleton, y su esposa Doris, tras casarse en 1982. 3 años después, nacieron sus gemelas, ella y Nikki. La pareja se conoció en una fiesta para un amigo en común cuando ambos estaban casados. Sin inmutarse, Doris, la guapa y extrovertida socialité de 28 años, se decía que se había enamorado perdidamente del impetuoso, directo pero seguro de sí mismo Robert, varios años mayor que ella. Sus amigos decían que eran una pareja equilibrada. Doris era muy querida y amigable, mientras que Bob era conocido por tener pocos contactos más allá de sus conocidos de negocios. Durante su matrimonio, Bob había apoyado económicamente a la familia y le había ido muy bien, aunque no legítimamente. Aparentemente, Bob poseía los activos de un empresario legítimo. Poseía un club de tenis, un campo de golf y terrenos en Colorado. Como este hombre hostil había llegado a adquirir semejante cartera no era algo que se discutiera abiertamente en los círculos sociales de Houston y sus alrededores. Bob Angleton había amasado su fortuna como corredor de apuestas. Se estimaba que solo las apuestas deportivas generaban decenas de millones al año. Al descontar un porcentaje de cada apuesta, se estimaba que Bob se llevaba a casa unos 2 millones al año. Aunque nadie, ni siquiera su esposa, podía estar seguro de esas cifras. Bob dirigía una operación clandestina, plagada de personajes sospechosos y peligrosos. Para 1997, las gemelas tenían 12 años. Aunque la vida en River Oaks parecía ser un sueño para los Angleton, su matrimonio había perdido algo de brillo. Doris había estado conectándose a las salas de chat de AOL. Mientras Bob estaba fuera de la ciudad, sus comunicaciones la llevaron a una aventura romántica con un hombre que decía ser corredor de bolsa de Nueva Jersey. Para el año nuevo, ya estaba buscando el divorcio. Mientras tanto, los dos siguieron viviendo juntos y cuidando de ella y Nikki. Esto fue así hasta el 16 de abril, cuando Bob regresó a casa con las gemelas después de uno de sus partidos de softball. Eran aproximadamente las 9:30 de la noche cuando Bob llegó a la entrada. Al notar que la puerta trasera de la casa estaba abierta y que el perro de la familia no estaba a la vista, llamó al 911. Hola. La puerta trasera está entreabierta. Mi esposa. Que yo sepa, Kate estaba en casa. No me contestan en el coche. En casa. Tengo niños en el coche. ¿Qué hago? Bueno, un momento. ¿Cuál es tu apellido? Angleton. Mis hijos están aquí sentados diciéndome que no quieren que entre a la casa. Cuando los servicios de emergencia del Departamento de Policía de Houston llegaron a la casa de Angleton, encontraron a Bob esperando afuera con las niñas aún en el vehículo. Dentro de la casa, justo después de la puerta, tras un estrecho pasillo que conducía a la cocina, estaba Doris. Había casquillos de bala esparcidos por el suelo a su alrededor. Tantos, de hecho, que el agente derribó accidentalmente a uno al entrar al pasillo antes de mirar la escena frente a él. Era demasiado tarde para intervención médica. Doris había sufrido múltiples heridas de bala en la espalda y el costado. Posteriormente se determinó que hubo 13 disparos en total. Esta cifra excepcional llevó a la conclusión de que el pistolero había pausado el ataque para recargar o que se trataba de 2 armas.
Y si había dos armas, quizás había dos tiradores. A esta ambigüedad se sumaban las dudas sobre la munición. Las balas utilizadas eran lo que los detectives llamaban balas explosivas. No dejaban patrones que permitieran relacionarlas con el arma utilizada para dispararlas, lo que hacía casi imposible establecer coincidencias forenses. La casa no parecía haber sido asaltada. Los cajones de la cocina estaban cerrados. La extensa colección de joyas de Dory permaneció intacta. Y, aparentemente, en ese momento, no parecía faltar nada. Además, el sistema de alarma de la casa, con detectores de movimiento internos, no se había activado. La conclusión en esta etapa inicial de la investigación fue que se trató de un asesinato limpio, o mejor dicho, un asesinato profesional. Alguien, o más de una persona, había atacado a Doris Angleton, madre, ama de casa y miembro de la alta sociedad. Las gemelas fueron enviadas a casa de una amiga. Posteriormente, su padre les informó de la pérdida de su madre. Pero, por lo demás, se les había ocultado los detalles de lo ocurrido. Mientras tanto, los investigadores hablaron con Bob en la comisaría. Como esposo, se convirtió inmediatamente en el principal sospechoso. Aunque tenía una coartada irrefutable para el momento del asesinato, entrenaba al equipo de softball de su hija. Le pidieron a Bob que describiera sus movimientos ese día. Salí de casa, rumbo a... Teníamos un partido programado. 7:45. Llegué al campo. Estábamos practicando bateo. Mi esposa llegó, salió, dijo que volvería a casa a cambiarse y que volvería para el partido. Bob explicó que, después de que Doris llegó al campo, decidió volver a casa para cambiarse la camiseta, que una de las chicas le había dicho que era fea. Bob se dio cuenta de que había dejado uno de los bates de béisbol de la chica en casa. ¿Podría recoger el bate del patio trasero cuando regresó a jugar allí y no ha vuelto? No estaba en el puesto. Así que llamé. No obtuve respuesta y me contestó el contestador, y entonces me preocupé. La policía le pregunta a Bob qué creía que le había pasado a Doris. ¿Quién querría verla muerta? He estado pensando mucho en los últimos 30 minutos. Se me ocurrieron algunas ideas. Bien. En ese momento, Bob solicitó que se apagara la grabación. Les dijo a los detectives que era corredor de apuestas, una profesión que habría sido completamente legal en Las Vegas, pero que era totalmente ilegal en el estado de Texas. Y además de lo turbio de su profesión, tenía otra bomba que soltar. Era informante de la policía. Bob Angleton llevaba años proporcionando información sobre otras casas de apuestas y actividades de apuestas en la ciudad a la división antivicio de la policía de Houston. ¿Su mejor suposición? Uno de sus competidores lo descubrió y se vengó. Para verificar la historia de Bob Angleton, los detectives de homicidios hablaron con su supervisor en la brigada antivicio, el agente Kevin Templeton. Templeton confirmó lo que sabía el equipo de homicidios, que Bob no era muy querido en la comunidad clandestina de apuestas y que había recibido amenazas de otros en el negocio. Sin embargo, la figura más amenazante en la vida del corredor de apuestas, les dijo Templeton, no era un corredor de apuestas rival, sino su propio hermano. Roger Angleton, 6 años mayor que Bob, tenía una personalidad algo excéntrica. Anteriormente, ambos eran muy cercanos. Antes de la época de River Oaks, los hermanos habían abierto un restaurante juntos en Florida. Cuando ese negocio fracasó, ambos se mudaron a Texas, donde cada uno tuvo distintos grados de éxito en sus respectivos negocios. Roger se dedicó al sector inmobiliario, mientras que Bob empezó vendiendo coches usados. Su vínculo fraternal se desintegró, según Templeton, por cuestiones económicas. Roger estaba pasando apuros y Bob se había dedicado a las apuestas. Así que contrató a su hermano. Pero Roger no estaba contento con la parte que recibía. Se pelearon y Bob despidió a su hermano. A partir de ahí, la situación empeoró. Al parecer, Roger intentó extorsionar a Bob por $200,000. Si Bob no pagaba, Roger amenazaba con denunciar a la policía, o peor aún, el agente del IRS Templeton presentó una carta aparentemente escrita por Roger a Bob, amenazándolo desde su nuevo hogar en San Diego.
La carta exigía que se le entregara a Roger el pago total de $200,000 antes de marzo de ese año. De no ser así, Bob, y cito textualmente, pagaría muy caro su negativa. Te haré daño de una forma que te acompañará toda la vida, escribió Roger. El hermano mayor estaba empezando a deteriorarse. Según informes, también se había vuelto adicto a los analgésicos. No tengo nada que perder, le escribió a su hermano. Quería su dinero. El Departamento de Policía de Houston descubrió que Roger Angleton debía comparecer ante el tribunal el mismo día del asesinato de Doris, debido a unos medicamentos recetados que había robado. No se presentó. Al rastrear las transacciones con tarjeta de crédito de Roger, descubrieron que había viajado varias veces a Texas en los meses previos al asesinato. De hecho, incluso había firmado el contrato de arrendamiento de un apartamento de alquiler temporal en Houston. El día antes del asesinato, descubrieron que Roger había alquilado 2 vehículos en la ciudad. Y una semana y media después, seguía sin devolvérselos. Pero no pudieron localizarlo para interrogarlo y no tenían nada que lo situara dentro de la casa el día del crimen. Aparte de una carta amenazante, no había rastro de correspondencia entre los hermanos. La aparente desaparición de Roger podría haber sido un callejón sin salida para la investigación. Afortunadamente para la policía de Houston, Roger Angleton estaba a punto de cometer algunos errores. Al registrarse en un aeropuerto de Dallas para un vuelo nacional bajo un alias, le ofrecieron tomar un vuelo anterior. Y no facturó su equipaje, sino que simplemente llevó su maletín como equipaje de mano. Aquí cometió un grave error. Roger obviamente había olvidado lo que había dentro de su maleta. Había 2 pistolas, munición calibre 22 que coincidía con la utilizada para asesinar a su cuñada, una grabadora, tinte para el cabello, pelucas, gafas y varios accesorios para disfrazarse. Cuando el personal de seguridad detectó las armas, Roger reconoció su error y, de alguna manera, logró huir del aeropuerto, abandonando sus pertenencias y evitando ser capturado. Se desconocía en ese momento, pero 10 días después del asesinato de Doris, Roger Angleton viajó a Las Vegas con una mujer llamada Jennifer. Y en Las Vegas se casaron. Fue allí donde Roger se registró en un hotel usando otra de sus múltiples identificaciones falsas. La identificación no engañó al recepcionista de su hotel en Las Vegas. Se llamó a la policía local. Roger tenía una orden de arresto. Tras faltar a su comparecencia ante el tribunal en California, permaneció recluido en la cárcel del condado de Las Vegas bajo estos cargos menores para ser interrogado durante un tiempo. Finalmente, el equipo de homicidios de Houston lo encontró allí. Además de localizar a Roger, la policía obtuvo y revisó las pertenencias que había dejado en su habitación de hotel. Allí encontraron otra maleta, esta vez llena con más de $62,000 en efectivo, así como varias notas, incluyendo una página mecanografiada que detallaba el código de la puerta, el código de la alarma y otra información sobre la casa de Angleton. Estas notas básicamente proporcionaban instrucciones sobre cómo debía cometerse el asesinato. Una de ellas decía: deja salir al perro, espera en la cocina. El sujeto llega a casa y es golpeado inmediatamente. Si estaba con alguna de las chicas, salía por la puerta trasera, dejaba la puerta abierta o dejaba un cartel en la entrada de la casa indicando que ya estaba hecho. Había cantidades que parecían indicar un cronograma de pagos. El costo del acuerdo incluía los pasos a seguir posteriormente. Una nota decía: le indicaré a la policía que se haga responsable, seguida de instrucciones sobre cómo responder en un interrogatorio policial. Y en uno de los envoltorios de billetes que contenían los miles de dólares en efectivo estaba la huella dactilar de Bob Angleton. La policía también encontró una grabación en microcasete dentro de la habitación del hotel. En la cinta, 2 hombres discuten cómo desactivar un sistema de alarma. Los hombres se refieren al mismo código numérico que se usa para desactivar la casa de Angleton. Analizan varias situaciones hipotéticas en las que una mujer, a quien uno de los hombres se refiere en un momento dado como dormitorio. Doris llega a la casa. Cabe destacar que la calidad del audio de la grabación es tan mala que gran parte de la conversación es inaudible. Sin embargo, lo que se escucha son declaraciones potencialmente incriminatorias.
Discuten cómo matarla. El primer disparo, dice una sola voz, tiene que ser preciso. Entra, ¿verdad? Sí, oíste bien. Cosas. No quiero que pase, ¿verdad? En un momento dado, la conversación gira en torno a si deberían robarle a la víctima el costoso anillo de compromiso. También hay preocupación expresada por la segunda voz, la que da instrucciones sobre cómo tratar al perro de la familia. Voy a derribarlo, está bien. Me da igual. No. No sabía qué le había pasado. No dejo de pensarlo, no lo era. No se desliza bien. Iba a cortarlo. Creí que no lo habías entendido. Pensé que habías decidido meterla en una jaula por ahí. Si algo sale mal como la última vez, no estarás aquí. ¿De acuerdo? Claro. La llevaré al baño. Eso es lo que dijiste y dijiste. Solo ponlo en el baño. En octubre de ese mismo año, Bob y Roger Angleton fueron acusados de asesinato en primer grado. Los investigadores creían claramente que Bob Angleton era la segunda voz en la cinta, junto con su hermano Roger, y que había ordenado el asesinato de su esposa. Postularon que la actitud relajada de Bob en torno al divorcio pendiente era solo una actuación. De ser así, había sido buena. El 11 de abril, para el 46º cumpleaños de Doris, Bob le organizó una gran fiesta. Sus amigos comentaron que la pareja se llevaba tan bien que asumieron que se habían reconciliado y que el divorcio se había cancelado. 5 días después, Doris fue asesinada. Homicidios de Houston dedujo que Bob temía que el proceso de divorcio revelara sus finanzas turbias y lo dejara expuesto al fisco. Así que la quería muerta. Pero primero intentó evitar la separación. Bob le envió flores a Doris. Le dejó largas notas románticas bajo el parabrisas y le ofreció vacaciones de lujo juntos. También le ofreció más espacio, fines de semana para ella sola y no cuestionar sus movimientos. Pero con esta nueva libertad de su marido, hasta entonces controlador, Doris se reunió con su novio corredor de bolsa, al que había conocido por internet, y planeó su nueva vida. Los esfuerzos de Bob fracasaron, y en febrero de 1997, Doris solicitó el divorcio. En ese momento, Bob accedió rápidamente a la solicitud de Doris de dividir el dinero guardado en sus cajas de seguridad ubicadas en 6 bancos de Houston. Había $3 millones en las cajas y Doris recibió la mitad. Las autoridades descubrirían mucho más tarde que había muchas otras cajas que Doris desconocía. Sin embargo, siguiendo el consejo de su abogado de divorcio, contactó con un contador y ambos buscaban localizar y justificar todo. Roger Angleton había estado luchando contra una enfermedad cardíaca mientras estaba detenido en Las Vegas. Fue operado tras un infarto y meses después seguía mal de salud cuando se enfrentó a la acusación de asesinato. Durante este periodo, habló extensamente en confianza con una escritora de novela negra llamada Vanessa Leggett. Las conversaciones se prolongaron durante horas e incluyeron información sobre el complot para asesinar a Doris. Pero Rollers habló con la condición de que Leggett no publicara ninguna información hasta después de que ambos juicios hubieran concluido. Leggett accedió. Grabó durante horas y guardó cajas de notas sobre el caso antes de que él pudiera ir a juicio. Los agentes de la cárcel encontraron a Roger muerto en su celda por heridas autoinfligidas. Había conseguido una cuchilla de afeitar desechable de la prisión. La autopsia reveló que padecía una grave enfermedad cardíaca. No está claro si sabía que era terminal, pero probablemente comprendió la gravedad. Después de su última cirugía, dejó una nota. En él, afirmaba que Bob no tenía nada que ver con el asesinato. Afirmaba haber matado a Doris para vengarse de su hermano. Todo lo demás lo había orquestado. Robert Angleton era inocente. Cuando Bob fue a juicio, estuvo representado por uno de los abogados defensores más destacados del estado en aquel entonces, Mike Ramsey, quien posteriormente ejercería como abogado defensor durante el escándalo de Enron. La clave del caso de la fiscalía fue la cinta de casete. Si Bob pudiera ser identificado como la segunda voz, su condena sería segura. Pero la calidad del sonido era pésima.
Un perito independiente en voz, al que se le pidió que evaluara la cinta, determinó que había un 80% de probabilidades de que la voz no fuera la de Bob Angleton. La fiscalía argumentó que simplemente no podía ser otra persona quien hablara. ¿Quién más podría proporcionar el código de la puerta y la alarma, detallar los movimientos habituales de Doris, preocuparse por mutilarle el dedo o poner tanto énfasis en encerrar al perro de la familia? La grabación se reprodujo en voz alta en la sala del tribunal en lo que se describió como un radiocasete. La calidad del audio, sumada al equipo y el tamaño de la sala, hizo que las palabras pronunciadas en la cinta fueran casi imposibles de descifrar. Ella y Nicky, que tenían 14 años al momento del juicio de su padre, testificaron en su defensa. Ella declaró que las declaraciones de la voz en la grabación no tenían sentido. Todos en la familia, incluido su padre, sabían que no debían encerrar a su perro en el baño, dijo, porque él sabía cómo abrir la puerta. El perro lo hacía siempre. Las niñas contaron que el lenguaje usado en la cinta era diferente al vocabulario de su padre. Y la forma en que se referían a las habitaciones de la casa en la grabación no era como ellas las llamaban comúnmente. Ambos declararon que no era la voz de su padre la que aparecía en la grabación. El fiscal afirmó que Bob contrató a Roger y que Roger solo lo había hecho. Afirmaron que Roger entró con 2 armas y disparó excesivamente. La defensa replicó que había 2 hombres armados. Argumentaron que tenía todo el sentido. Había 2 armas. Roger había alquilado 2 coches, y en la grabación había una segunda voz con Roger que claramente no era Bob Angleton. Tenía que ser el segundo pistolero. Argumentaron que Roger Angleton padecía una inestabilidad mental. Estaba obsesionado con el espionaje y la intriga. El complot para matar a Doris e incriminar a Bob era su venganza contra su hermano. Parte de esto lo había escrito en su última carta, y otros aspectos eran evidentes por las pruebas que dejó. Sus maletas estaban llenas de identificaciones falsas, disfraces, binoculares y balas explosivas. Además, salvo las notas tan convenientemente recopiladas en la maleta de Roger, no había evidencia de correspondencia entre Roger y Bob, ni registros telefónicos, ni testigos. El juicio duró 8 días. Tras 4 días de deliberaciones, se declaró unánimemente inocente. Durante los 2 años siguientes, el FBI comenzó a preparar un caso contra Bob por sus apuestas. Sospechaban, con razón, que retomaría el asunto justo donde lo había dejado. También buscaban construir un caso federal en torno al asesinato por el que habían contratado a Roger. El asesinato ocurrido fuera del estado les permitió enfrentar un cargo federal de conspiración. Contrataron a expertos para que digitalizaran y mejoraran significativamente la grabación de baja calidad del escenario del casino. Además, contrataron a nuevos expertos con mejores recursos para reanalizar la segunda voz. Estos expertos concluyeron que la segunda voz era la de Bob Angleton. Los agentes federales también se enteraron de las conversaciones de Rollers con la escritora de novela negra Vanessa Leggett y querían obtener la información que ella tenía. Solicitaron la comparecencia de todas sus grabaciones y notas de las entrevistas con Roger y otros testigos. Leggett se negó a entregar ninguno de sus materiales ni a revelar sus fuentes. Vanessa Leggett pasó 6 meses en prisión antes de ser finalmente liberada. El periodo más largo que una periodista había estado en prisión por no entregar fuentes ni materiales. En ese momento, nunca proporcionó nada al FBI. A pesar de que el FBI no logró obtener las posibles pruebas del periodista, lograron acusar a Bob Angleton una vez más. Esta vez por conspiración, evasión fiscal y posesión de armas de fuego. Tras incautar aproximadamente $3.200. Al encontrar millones de las diversas cajas de seguridad de Bob, las autoridades federales estaban seguras de haber localizado sus ganancias ilícitas. Le concedieron la libertad bajo fianza y lo enviaron a casa a la espera de otro juicio. Pero Bob ya había estado haciendo planes. Anticipando más cargos, tomó una nota del libro de Roger y creó una identificación falsa. Usando su pasaporte falso y fondos que había ocultado a las autoridades, Bob se fugó de la fianza y se embarcó en un avión a Europa. Sin embargo, al igual que su hermano, Bob no era tan astuto como creía.
El control de pasaportes en los Países Bajos detectó rápidamente su pasaporte falso. Fue detenido en el país en espera de extradición. Finalmente, enviaron a Bob Engleton de vuelta a Estados Unidos. Pero los tribunales holandeses dictaminaron que no podía ser juzgado por asesinato una segunda vez, amparándose en la doble incriminación. Su extradición condicional le prohibía ser juzgado por segunda vez por el mismo asesinato, al menos hasta que cumpliera la condena por sus otros delitos. En septiembre de 2004, Bob fue declarado culpable de retener impuestos sobre $1,4 millones que había ganado entre su absolución y su segundo arresto. También fue acusado de usar un pasaporte fraudulento. Cumplió 8 años de prisión y fue liberado en 2012. Desde su liberación, Bob Engleton no ha vuelto a aparecer en los titulares. La Fiscalía Federal declaró que la extradición les permitió procesar el cargo de asesinato a sueldo 30 días después de su liberación por las demás condenas, pero nunca presentaron estos cargos. No está claro a dónde se mudó Bob después de su liberación ni con qué rapidez lo hizo. Se especula que podría estar en algún lugar de Europa. Podría tener derecho a la ciudadanía griega a través de su padre, y se sabía que dominaba el idioma. Ese fue el trágico y complejo caso de Doris Engleton. Quiero escuchar sus pensamientos sobre estos casos. Si les gustó, asegúrense de darle un like. Y me aseguraré de hacer más casos similares, algunos más casos resueltos. Pero eso es todo por hoy, detectives. Espero que estén todos a salvo en este mundo tan loco. Y nos vemos en mi próximo video.